para nosotros. Debió haber sido un discipulado extraordinario para transformar de estos hombres sencillos el primer frente de Jesús en la conquista del mundo. Hoy, con la ayuda de Dios, veremos el ejemplo de uno más de los apóstoles y nos ayude Dios a entender estas verdades, estos principios como una ilustración a nuestro propio vivir. Así que ten mucha atención, por favor. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Jacobo en esta misma serie que le hemos titulado Los 12. Vamos a hablar sobre Jacobo, uno de los 12 apóstoles. Y para esto, antes de que abramos las escrituras y que veamos algunos de los pasajes que estaremos tratando, me gustaría darte un pequeño preámbulo. ¿Quiénes serían los apóstoles? ¿Y qué clase de trabajo hicieron para que Dios haya definido ponerlos a ellos sus nombres como base o como parte del fundamento de su ciudad, la Nueva Jerusalén, que no es otra cosa sino la figura de la iglesia? Es decir, Dios mismo diciendo que el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú puedes verlo, por ejemplo, en Efesios 2:20, que dice que el fundamento de la iglesia fue puesto por apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, el principal fundamento es Cristo, pero Dios pone en el fundamento a los apóstoles en su trabajo y servicio al poner a Cristo. ¿Y quiénes serían para semejante distinción? Por ejemplo, si tú abres la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 21, te vas a encontrar que se habla precisamente acerca de este diseño. Es una alegoría, no es algo literal. Algunos están esperando una ciudad física, pero esto es una alegoría respecto de la vida celestial. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 21, en el versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es maravilloso esto, imagínate, qué distinción. Judas se lo perdió, debería estar ahí, pero no estuvo otro llamado Matías. Pero qué impresionante esto. Juntamente con esto nos encontramos ahí en ese mismo capítulo, en el verso 19 y 20, se utilizan piedras preciosas para definir estos fundamentos. Es decir, los hombres naturales como un Pedro, un Cefas, un Simón, hecho Pedro, fue transformado una piedra preciosa. ¡Qué maravilla! Tú no vas a ser hecho un ladrillo ni un bloque, sino una piedra preciosa. Gracias a Dios. De las hermanas ya lo sospechábamos, les falta muy poquito, pero de los hombres sí estaba medio difícil el asunto. Bendito sea Dios por este diseño. Es un honor, es una bendición. Gracias a Dios por esto. Pero el hecho de que Dios haya tomado el trabajo y la vida de los apóstoles para ponerlos en este fundamento de la edificación de la iglesia gloriosa, implica que sus vidas son ejemplares, y en medio de sus errores y debilidades y deficiencias podemos encontrar también la mano de Dios que los formó, los fortaleció, los perfeccionó y nos ilustra cómo nosotros podemos ser transformados. Yo no quiero ser algo fuera de la ciudad. Cuando la Biblia habla de estas alegorías, habla de la Nueva Jerusalén como aquellos que llegaron a esa relación de intimidad con Dios, pero otros dicen que se quedarán afuera, no pueden entrar, no son parte de la ciudad, no son parte de esa intimidad con Dios por la eternidad. Debido a esa falta de perfeccionamiento en su vivir, se quedaron a medias, no quisieron ir más allá. Uno de estos hombres es Jacobo. La transformación de su vida nos habla de cómo nosotros podemos también, repito, ser transformados. Veamos un poco acerca de Jacobo y también dentro de este preámbulo, antes de ver los pasajes que trataremos hoy. A Jacobo quizá lo veremos en 2 mensajes, a lo mejor 3, no lo sé, pero por lo pronto, antes de ver este pasaje sobre Jacobo, debo mencionarte quién era él en cuanto a su manera normal de vida, es decir, como ser humano. Jacobo era un hombre muy importante, o sea, su familia era una familia notable. Jacobo y Juan, que eran hermanos, era una familia notable. Entre los 12 había varios hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos, pero Jacobo y Juan parece que pertenecían a una familia notable, tanto así que se les conocía como los hijos de Zebedeo. O sea, la idea es que Zebedeo es reconocido en la ciudad de Jacobo y Juan. Y también, entre otras cosas, el evangelista Marcos menciona en su evangelio que el padre de ellos, Zebedeo, tenía barcas de pesca con trabajadores de salario a los cuales se les enviaba a pescar. Quiere decir que Zebedeo, padre de Jacobo y Juan, era un hombre con cierta posibilidad financiera, que tenía trabajadores, que tenía una pequeña empresa o una gran empresa, no sabemos de qué tamaño, de pescadores en su ciudad. Era reconocido. La Biblia menciona que cuando Jesús fue crucificado, el único que estuvo allí fue Juan. Y dice la Biblia que Juan estuvo ahí porque era conocido del sumo sacerdote. O sea, pertenecían
a cierto linaje, cierta posición económica que le daba ciertos derechos. Tanto así que cuando Pedro entró al patio de Caifás, no entró porque se metió. Dice que Juan lo metió porque conocía al sacerdote. O sea, Pedro no podía entrar. ¿Cómo vas a entrar a un lugar de personas que son la clase más alta en Jerusalén? Solamente cuando Juan fue por él y lo metió. Es interesante considerar algunos de los elementos que la palabra del Señor nos presenta al respecto de esta familia. Ahí encontramos el por qué les gustaba ocupar los lugares preeminentes. Señor, concédenos estar a tu derecha y a tu izquierda. Ellos están acostumbrados a ser los primeros en todo. O sea, no tiene relación, por supuesto, con nadie que termina prosperando en la vida y quiere ser el primero, ¿verdad? A nadie de nosotros nos pasan cosas así, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gusta andar ocupando los primeros lugares, pero a Jacobo le pasó. Bueno, en fin, el hecho es que este hombre, Jacobo, pertenecía, aparte de haber sido un hombre de una familia eminente, de posición económica importante, Jacobo, otra de las características que tenía juntamente con Juan, aunque parece que Jacobo como hermano mayor era el que mandaba, otra de las cosas que podemos ver es que se metió en el círculo íntimo de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan siempre se mencionan así. Los tres íntimos de Jesús, los amigos, los que estuvieron cuando resucitó a la hija de Jairo, los que estuvieron, solamente ellos, recuerdan ustedes ese episodio, ¿verdad? Para resucitar a la hija de Jairo había un montón de gente ahí llorando y diciendo no sé qué tanto, y Jesús entró y los sacó a los incrédulos, vámonos, y nada más permitió, aparte los de Jairo y su mujer, que estuvieran también ahí presentes Pedro, Jacobo y Juan, su círculo íntimo. Lo vemos cuando Jesús se glorifica en el monte conocido como de la transfiguración, cuando sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, solamente estuvieron allí, o como el sol, el rostro como el sol, perdón. Solamente estuvieron allí Pedro, Jacobo y Juan en ese monte, a solas con él. También la Biblia habla de que en el monte de los Olivos, en cierta ocasión que hubo preguntas a Jesús muy personales, solo Pedro y Jacobo y Juan estuvieron allí solos con Jesús haciendo preguntas y respondiéndole. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan para orar con él y estar a solas en el momento más difícil. Les dijo: estoy triste hasta la muerte, velad conmigo. ¿Se acuerdan que no pudieron velar una hora? Ni una hora podían estar despiertos. Les hubieran puesto un partido de fútbol y duraban 1 hora y media, ¿verdad? Pero ellos estaban ahí, no podían, estaban cansados, agotados por el ministerio tan fuerte que habían tenido con el Señor esos 3 años y medio. Ahora, o 3 años. En este caso, Jacobo pertenece al círculo íntimo. Y yo creo que de no ser porque estaba Pedro ahí, Jacobo hubiera sido el número 1. Pero ¿cómo le ganas a Pedro? O sea, Pedro está ahí. Yo creo que cada vez que Jacobo se trataba de meter, primero Pedro echaba mano al machete que traía, ¿verdad? Porque vean que cuando un día dijeron: concede que estemos a tu derecha e izquierda, dice que los demás se enojaron. ¿Quién crees que propició el enojo? Pedro, ¿verdad? ¿De qué tamaño quiere la oreja? ¿Cómo? ¿De qué querías? Estoy seguro que hubo problemas en cuanto a eso. Y con una personalidad tan arrolladora como era Pedro, Jacobo no pudo entrar, pero Jacobo estaba acostumbrado a ser el rico, el importante, el que mandaba, el número 1. Ese era Jacobo. Entonces, cuando tú piensas en este discípulo, tienes que pensar en un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Interesante, ¿verdad? Nombrar como discípulo a alguien así te puede meter en muchos problemas, y más si es tu amigo íntimo. Y de Jesús, imagínate, el amigo íntimo de Jesús. Y por si las dudas, rodeado de otros 2 salvajes igual, Pedro y Juan, imagínate. Este es Jacobo. Hoy quiero que veamos un ejemplo precisamente de esta personalidad que Dios utilizó para que tú descanses y digas: gloria a Dios, entonces yo también puedo ser usado por Dios, también tú. Aquí hay personas que son de carácter arrebatado, así violento. ¿Hay alguien así? Los que se animaron a decir amén y levantó la mano, sí son. Los demás que estaban: ¿levantaré la mano o no la levantaré? No, pues no eres. Si fuera como este, dirías: sí, yo soy así, ¿verdad? Algunos así son, arrebatados, violentos, agresivos. De esa gente que revienta, se enoja, explota y luego hace muchas tonterías cuando se enoja. No hay ninguno aquí así, yo entiendo, pero me han contado que en otros lugares hay gente así, ¿verdad? Déjenme les cuento algo aquí entre nos, pero no vayan a ir con el chisme, ¿eh? El chisme no es de Dios. Mi carácter en realidad es un carácter iracundo y violento.
ese es mi carácter normal, pero nunca soy así, hace muchos años que no soy así, porque el Señor vino a mi vida. Y la personalidad que constantemente vivo es que soy apacible y siempre estoy contento, pero es por la presencia de Dios en mi vida. Pero los poquitos que me han llegado a ver enojado sí se han dado cuenta que sí está grave cuando se enoja. Es raro que me enoje, muy raro que me moleste. Tiene que ser una causa así muy grave. Pero no le van a preguntar, pero si le preguntaran a la pastora, se darían cuenta que sí, a veces es así como, ella la ven bien decidida y fuerte, y todas veces hace como ratoncito sin cuando me enojo, y entonces ya se pone el asunto serio. Normalmente no me enojo. Yo aprendí esto: no te enojes muchas veces para que cuando te enojen te la creas. Porque algunos son tan enojones y violentos que se enojan siempre todo el día, como siempre están enojados, pues ya nadie les hace caso y dice, es que así es, ¿verdad? O sea, no tienen caso. Pero cuando nunca te enojas, el día que te enojas dicen, va en serio. Eso es parte del carácter. Jesús así era, Pero bueno, Jesús siempre tuvo control. Yo tuve que tener freno del Espíritu Santo a tener cierto control. La verdad es que nunca pude con mi carácter hasta que Cristo vino a mi vida y no me preguntó, me amarró. Empezó a meter de su vida, de su gracia, y empieza a dulcificar el carácter. Así que todos los gruñones que haya por aquí, que sean como Jacobo, si hubiera alguno, y si lo conoces y está enseguida de ti, dile, tienes remedio. El Espíritu de Dios puede hacer algo contigo. Vamos a la palabra en Lucas capítulo 9, verso 51, por favor. Lucas 9, 51. No se hagan, yo conozco algunos que sí son. Lucas 9, 51. Dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué interesa, verdad? Afirmó, dice la palabra, su rostro para ir a Jerusalén. O sea, en lugar de rehuir la cruz, sino que tengo que ir, ni modo. Vea el verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Wow, ¿qué te parece, Jacobo? Ya cuando conoces la personalidad de Jacobo, Juan es un eco de Jacobo, pero ya cuando conoces la personalidad de Jacobo te das cuenta, ya entendí por qué era así. Y dice la palabra, entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que Jacobo debe haber pensado, en otro tiempo yo esto los mandaba a matar, pero bueno, como ya soy cristiano, si quieren nomás oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma todo, ¿verdad? Pero mira qué interesante lo que aquí pasa. Vamos a ver algunas cosas. Primero, el porqué del fuego. ¿Por qué pide fuego Jacobo? Jacobo, al pedir fuego, nos está diciendo cómo es su personalidad. Él es ardiente, él es de fuego, él es un hombre encendido, explosivo. Y fíjate lo que hace. ¿Por qué primero está pidiendo fuego? No es un berrinche así nada más. Vamos a tratar de entenderlo. Primero, comprendamos por qué los samaritanos se opusieron a que Jesús se hospedara entre ellos. ¿Qué tenía de malo? Jesús viene llegando va a Jerusalén, pero va pasando por Samaria. Antes de llegar a Jerusalén, al pasar por Samaria, piensa dormir allí, hospedarse, comer un poco ahí y luego continuar el viaje, supongo, al día siguiente. Pero los samaritanos dijeron, no, aquí no hay lugar para ti. Lógicamente venía con los 12 salvajes que traía y algunas personas más que los acompañaban, seguramente. Convenía a la ciudad financieramente hospedar a esta gente, pero no hubo lugar. ¿Por qué no hubo lugar? ¿Por qué no quisieron? Lo primero que quisiera que pensáramos es cierto prejuicio racial. Vamos a tratar de comprender lo que estaba pasando. La primera causa acérrima de lo que había era este juicio, o cómo decirlo mejor, voy a usar otras palabras. Había una especie de prejuicio racial debido a que los judíos despreciaban a los samaritanos. Lo vimos con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Pero los despreciaban con algunas razones. Cuando Asiria conquistó el reino del norte, que era Israel, 9 tribus y media de Israel, cuando Asiria los destruyó, dejó muchas mujeres sobrevivientes, matando a los hombres, y entonces la palabra dice que los asirios
mandaron mujeres a Samaria, que era la capital de Israel en ese tiempo, no Jerusalén, que era la capital del reino del sur, la parte de abajo, el reino que era Judá, sino que arriba, Samaria, el reino del norte, y llegaron los asirios y a través de violación tomaron a las mujeres que quedaron sobrevivientes de los israelitas. Y de esas uniones vienen los samaritanos. Entonces, para los judíos que defienden tanto su sangre, el hecho de pensar que los descendientes eran producto del abuso de los asirios hacia las mujeres israelitas en una conquista violenta, espantosa, horrible que hicieron, matando bebés, matando niños, matando hombres, por supuesto. Entonces fue tan grave esto. Es más, si había mujeres que eran casadas, las mataban. Solo las mujeres vírgenes les concedieron la vida. Si había mujeres embarazadas, les abrieron el vientre para sacar a los niños. A los hombres los dejaron muriendo, desangrándose, cortándoles manos y pies. Eso fue lo que hicieron los asirios. Y los niños que vinieron de esa unión de violación con las mujeres israelitas son los samaritanos. Entonces los judíos despreciaban especialmente a los samaritanos debido a todo eso. Había un prejuicio racial en principio. En segundo lugar, había un prejuicio religioso. El prejuicio religioso que los judíos tenían y que lógicamente producía el prejuicio de samaritanos a judíos también. El prejuicio religioso que tenían era el siguiente: de esa mezcla comenzaron ellos a tratar de desarrollar un culto. Ya anteriormente en ese pueblo, en Samaria y lo que era el reino del norte, cuando se separaron Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, como no tenía el templo, ya que se estaba en Jerusalén abajo, y como no querían que los israelitas descendieran a Jerusalén y volvieran hacia los judíos, entonces los demás pusieron un nuevo templo. ¿Recuerdan ustedes que se dividieron? Y Acab, en tiempo de este rey que era, no hombre, Acab era, tú te quejas de políticos, Acab, que hubieras tenido Acab. No, Acab era punto y aparte. Te ponen al diablo pero sin carácter. Ese era Acab. Entonces Acab era un hombre terrible, malvado, y puso un templo para adorar a Dios y a los ídolos mezclados, tomando las doctrinas paganas, teniendo los ídolos abominables como era, por ejemplo, Baal, a quien llamaban Señor, tenía una forma de un toro. Tenían también a Acera, una diosa madre que le ofrecían sacrificio, algo horrible también. Tenían a Belcebú, que era el dios de las moscas. En realidad significa dios del estiércol, eso es lo que significa, pero era dios de las moscas porque ahí se mantienen las moscas. Entonces, como era un dios que según ellos era de las moscas, pues entonces le pusieron ese nombre de burla y así se le quedó. En fin, pero bueno, estos dioses terribles, y aparte de ello tenían a Yahvé como su dios. Y entonces agarraron lo pagano, lo cristiano supuestamente, lo mezclaron. Como no tenían sacerdocio, se inventaron un sacerdocio, pusieron ellos sacerdotes, no venían de Aarón, ellos los pusieron. Y estos sacerdotes que ellos pusieron hicieron ceremonias y rituales al estilo de los judíos en Jerusalén para Dios, pero esto mezclado para otros dioses paganos. Y entonces todo eso mezclado era lo que era Israel. Así que los judíos odiaban esa región. Todo lo que era Samaria, decían, no, ahí es espantoso, es horrible, es una mezcla espantosa de paganismo. Y con el tiempo, este pueblo se transformó en un pueblo que odiaba también a los judíos. Vamos entendiendo el contexto histórico, ¿verdad? Esto es importante, ahorita vas a entenderlo por qué. De tal forma que en este prejuicio religioso que había mutuo, cuando los asirios destruyen Israel y toman posesión de Samaria, toman esa religión apóstata que había, le mezclan más cosas y la vuelven a crecer todavía peor de lo que ya estaba. Entonces esto lo odiaban, hicieron un templo supuestamente para Dios mezclado con los ídolos en el monte Gerizim. Recuerdan que la samaritana dice, ustedes dicen que en Jerusalén, pero nuestro padre adoró este monte. Ese monte era ese, donde los judíos decían, hombre, ahí no puedes adorar a Dios, está lleno de ídolos. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces había un prejuicio religioso también, había un prejuicio financiero también. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llegó afuera de Samaria en días de la samaritana, un año antes posiblemente? Cuando estuvo allí Jesús, le habló el evangelio a la mujer samaritana. Ella entró a Samaria, sacó de Samaria a los varones, dijo, he encontrado al Cristo. Vinieron los varones, les predicó el evangelio, se convirtieron. ¿Sabes el caos
el problema económico que puedes ocasionar cuando estos hombres, que es una gran parte de Samaria, regresan a Samaria y dicen: hemos encontrado al Cristo, y ese templo que tienen todo mezclado no es, y esa religión apóstata no es. Encontramos a uno que dice: como en espíritu y en verdad. Entonces, cuando viene y habla esto, hay un caos financiero, porque Samaria también vive alrededor de su religión, de tal manera que hay un problema financiero. Es decir, que entre Jesús otra vez aquí a Samaria, no se queda con todo, nos va a arruinar aquí. Un día recuerdo que alguien por ahí me dijo: pastor, podría tener una iglesia pequeña, me decía: podría con mi iglesia, somos poquito, podríamos ir y congregarnos con ustedes un día a la semana y los demás días con nosotros. Le dije: hermano, no le conviene, se van a quedar, mejor no se los traiga, allá mejor, porque le vamos a hacer daño. Imagínate que Jesús entrara ahí, pues se quedaba con todos, les arruinaba por completo todo. Entonces era evidente que también había un prejuicio financiero allí. Entonces había prejuicio racial, prejuicio religioso, prejuicio financiero, por el que decía: Jesús que no entre aquí, que se quede afuera. Y como ellos vieron que Jesús no era para quedarse allí, sino que dice la Biblia que el viaje era para ir a Jerusalén, y los samaritanos lo sabían: nada más vienes y nos saqueas y te vas, entonces no puedes entrar aquí. Tenían prejuicio contra él, como los judíos tenían prejuicio también hacia los samaritanos. Entonces se opusieron al hospedaje. Esto vino el problema. ¿Cómo reaccionó Jacobo? Jacobo reaccionó muy mal al rechazo. Recuerda, es el rico, es el que manda, es el importante, el acostumbrado a hacer su voluntad, y de pronto lo rechazan y dice: tú no entras aquí. ¿Cómo de que no, esto les prendo fuego? Ahora resulta que no voy a entrar. ¿Pues quién se creen? Entonces reacciona muy mal al rechazo. Quiero que trates de comprender por qué están reaccionando así. Jacobo está pensando esto: en tiempo de Acab, cuando esos malvados rechazaron a Dios, Dios hizo que descendiera fuego del cielo y quemó a su profeta y mató a sus profetas, Elías cortando la cabeza. Entonces, pues es lo que nosotros debemos hacer. Ahora rechazaron a nuestro Señor, que es Cristo, no nos dejan entrar. ¿Quieres que oremos como Elías, que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces ellos están tratando, Jacobo está pensando en su ira, actuar cristianamente. ¿Nunca has querido maldecir a alguien en el nombre del Señor? O sea, cuando actúas así, que quieres actuar cristianamente, pero no es Dios, ni Dios está de por medio, eres tú y tus emociones, porque no soportas el rechazo. A nadie le gusta ser rechazado, y a veces el hombre reviste de espiritual, como Jacobo lo está haciendo, el rechazo que le hicieron. Pon a los cristianos a jugar fútbol, por ejemplo, y verás, ahí se nota al respecto de eso, ¿verdad? Y en el nombre del Señor hay faules. Entonces, encontramos que Jacobo no sabe reaccionar. Se creían Elías, piensan que si ya Dios antes envió. Mira, cuando Dios envió fuego en tiempo de Elías, era Elías sintiendo el celo de Dios, pero era el enojo de Dios. Ahora no era el enojo de Dios, Jesús no estaba enojado, era el enojo de Jacobo. ¿Tú crees que Dios va a respaldar tus emociones porque las sientes? Dios no está obligado a respaldar lo que tú sientes. Dios va a respaldar su palabra, su plan, sus objetivos, lo que Él piensa. Entonces fíjate el peligro de este fuego. En el verso 54 que leímos al principio dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate primero la soberbia del corazón cuando está acostumbrado a hacer su voluntad. ¿Quieres que mandemos? Ahora resulta, tú vas a mandarle al cielo que mande fuego. Piensa en eso, piensa en el lenguaje. ¿Quieres que mandemos? ¿Quién se cree Jacobo para andar dando órdenes en el cielo? Qué increíble, ¿verdad? Hay algunos que son capaces de orar diciendo: Dios, es que tú tienes que. No, Dios no tiene nada que ser obligado a nada. Pues yo he oído gente orar así. Tu palabra dice, ya tienes que responder. ¿Y si no, qué? Yo dije entrarán, pero ahora te digo no entrarán, les dijo Dios. Y sigue siendo Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Entonces, a veces el hombre se pone en un plan de berrinchudo. Jonás se tiró al piso bien enojado y Dios le dijo: ¿mucho te enojas? Sí, hasta la muerte me enojo. Me estoy muriendo de coraje. Tengo el hígado negro de coraje. Y todo porque él no amaba a los de Nínive y Dios amaba a los ninivitas.
Entonces Jonás está enojado. ¿Por qué amas a los ninivitas? Yo no los quiero. ¿Y qué acaso Dios está obligado a odiar a los que tú odias? Y que lo mate, ¿verdad? Que descienda fuego. Entonces ve qué impresionante esto. Así que ahí está Jacobo enojado con soberbia. Cuando te enojas sale la soberbia del corazón. ¿Cómo se atrevieron a rechazar ya no a mi maestro? ¿Que no saben quién viene con el maestro? Viene Jacobo. ¿Cómo se les ocurre rechazarme? El ser humano se infla con cualquier cosa. Rápido se cree que merece, que tiene algo, quizás ruega para que Dios lo use, y el día que lo usa se cree que tiene que hacer una credencial o una tarjeta de presentación que diga milagroso, ¿verdad? Algo por el estilo. No sabemos por qué pasa eso, pero así sucede. Un día estaba en un matrimonio en un restaurante, y entonces, bueno, me pasó a la pastora y a mí, pues no digan a nadie. Como no está aquí, no se vale decir. Le cortan ahí a la grabación ese pedacito. Bueno, y luego al rato lo ponen todo. Bueno, en fin. Entonces, estábamos en un restaurante, llega el mesero y pregunta, obviamente después del saludo normal, clásico, le pregunta a mi esposa, ¿gusta mandar? Y le gusta, le encanta. Dice, ¿le gusta ordenar? Le dijo, le encanta, le dije yo. Cuando dijo, ¿gusta ordenar? No, hombre, le fascina, así es lo que más quiere. Es clásico de todas las hermanas, ¿verdad? ¿Sí o no, verdad, varones? Nosotros somos como más humildes, pero pero qué terrible es. Todos tenemos ese problema. Nos gusta ordenar, nos gusta mandar. El día que te dan un poco de poder, nos subimos un ladrillo y nos mareamos, ¿verdad? Es increíble cómo perdemos brújula o piso de inmediato. Esto es peligroso. En el reino de los cielos, Jesús le tuvo que decir a ellos, el que más sirve es el que más grande en el reino de los cielos. A Jacobo se lo tuvo que decir, Jacobo, ¿quién te crees? Y ese es un problema que tenemos. Hermano, podría sentarse aquí. ¿Y por qué? Yo allí no voy. Yo voy acá, esa es mía. Hermano, ¿se puede estacionar ahí? No, yo soy fulano de tal, me tengo que estacionar. ¿Y por qué? ¿Por qué no te estacionas ahí donde te dicen? Dale gracias a Dios que traes carro, en otro tiempo vendrías en burro. Dale gracias a Dios. ¿Cuál es el problema? Pero tenemos ese problema, ¿no? Un servicio que no te dan a tiempo. Si tú estuvieras dando el servicio, clamas por misericordia, ¿verdad? Por comprensión. O sea, comprenda, Señor, a veces no se puede si tú estás dando el servicio. Pero si te están dando el servicio a ti, ¿cómo es posible que no lo haga como? Espérate, tranquilo, ¿verdad? Algunos son así. Si golpeas un auto, te bajas y le dices a la persona, no se preocupe, el seguro cubre, no es para tanto, mira un poquito ahí, una talladita y ya está. Y todo. Pero si te chocan a ti, ¿cómo reaccionas? Y algunos se prenden ahí como Jacobo y cristianamente dicen, Señor, todo sea por tu gloria y tu honra, que descienda fuego y queme este incircunciso filisteo. A veces el hombre toma unas actitudes terribles. Ese es Jacobo. Y entonces, esto tenemos que considerarlo. Jacobo tiene soberbia en el corazón. Es un ejemplo a nosotros, una ilustración para que no nos pase que haya soberbia en nuestro corazón. En segundo lugar, había malos motivos en el corazón de Jacobo. Fíjate qué astuto tipo. No puedo decirle santo, tipo. Qué astuto. Está diciendo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Pero le está diciendo, ¿quieres? Porque él sabe que si Jesús dice sí, Jacobo recibe el poder de abrir y cerrar el cielo. Ve qué astuto. Si le saco una palabra, me quedo con el don de quemar gente. Muy útil. En estos tiempos, olvídate. Con ese don, qué don de lenguas, qué de sanidad, don de quemar gente. Ese sería útil. Y entonces Jacobo está tratando de sacar un poder a Jesús. ¿Quieres que descienda? Jacobo no oró. Jacobo dijo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? O sea, él está pidiéndole a Jesús ese poder, como cuando Pedro le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando Jesús dice, ven, pues puede caminar sobre el agua. Entonces está tratando de sacarle un don a Jesús. Jacobo es listo. Lo que este hombre está haciendo es muy astuto. A veces la gente quiere engañar a Dios en sus oraciones. Qué increíble, pero así es. Como aquella mujer joven soltera que no se podía casar y que, Señor, no lo hagas por mí, pero pobre de mi madre, darle un yerno.
Entonces, algunas veces se trata de los motivos del corazón, ¿verdad? O sea, no es por mí, Señor, es por mi mamá, que no sufra la pobre. Entonces, como Simón el mago, cuando le dice a Pedro: ¿cuánto quieres para que me des ese don? A quien yo le ponga la mano pueda recibir el don del Espíritu Santo. Pues se le conoce como simonía, comprar el favor de Dios por dinero. Entonces a veces el hombre hace eso: Señor, si yo hago esto, tú haces tal cosa. Y Dios dice: ay, cómo no se me había ocurrido, qué buena idea. No puedes engañar a Dios, sobornar a Dios. No hay manera de hacer esto, no hay manera de sacarle a Dios esto. O sea, cuidado con eso. Aparte de esto, otra cosa que vemos es que había pasión sin control en el corazón de Jacobo. Fíjate la pasión sin control. Era fuego pero sin control. O sea, el fuego es una bendición, pero descontrolado es una maldición. El fuego en la estufa, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si lo ves en el sillón de la sala, no está bien. O sea, el fuego es una bendición, la pasión es una bendición, pero la pasión sin control es una maldición. Dios nos hizo seres emocionales, pasionales, y es una bendición si hay orden, control. Jacobo es un hombre que tiene pasión, pero sin control. Fíjate bien lo que este hombre hace. Está enojado porque rechazaron al maestro. Tiene celo de Jesús. Y entonces, como Elías tenía celo de Dios, he sentido un vivo celo de Yahvé, decía Elías, e hizo descender fuego por mandato de Dios. Jacobo tiene celo por Cristo, pero este celo no tiene control porque Cristo no quería enviar fuego. Y entonces él empieza a hacer cosas que Cristo no quiere. Es un celo, una pasión equivocada. A veces la gente por pasión hace cosas equivocadas. Se mete a la casa que no es suya y quita todos los ídolos. ¿Y a ti qué te importa si no es tu casa? Pero lo hice por el Señor. Sí, pero no era tu casa, tú no tenías por qué hacer eso. ¿Para qué le quitas el ídolo de la pared si lo trae en el corazón? ¿De qué le sirve que se lo quites de la pared? El problema está dentro en su corazón. Entonces, a veces por celo de los hombres hacen locuras y tonterías. Fui a evangelizar, se enojaron y pelearon conmigo. ¿Evangelizaste o te peleaste con sus doctrinas? Porque a lo mejor no le hablaste de Cristo, fuiste a pelear doctrina por celo religioso, ¿verdad? Lo primero que hace el creyente en cuanto se convierte, se pone a bandera de cruzada y sale luego a pelear contra el mundo. ¿Dónde hay musulmanes? ¿Dónde hay? Y quiere pelear doctrinas. Y lo hace mal, es por celo. O sea, ando evangelizando. No andas evangelizando, andas igual que en las cruzadas matando moros. Pero no es ese el llamado. Jesús no hacía eso. El llamado de Dios tiene que tener un celo, sí, pero controlado. Tiene que ser realmente bajo el orden de la palabra de Dios. Jacobo tiene celo, pero no tiene control. Me recuerda a los hijos de Sarbia. La Biblia habla de que David tenía 3 valientes. Los principales eran los hijos de Sarbia, así se llama. Una hermana de David, era Sarbia. Y estos hijos, que eran sobrinos de David, eran unos forajidos, salvajes, asesinos, sicarios. Literalmente eran unos sicarios. Estos 3 hicieron grande a David. David decía: ¿quién me diera a beber del pozo que está en Belén? O sea, donde nació David, pero ocupado por filisteos. Y los 3 tipos se metían y sacaban agua y se lo traían. Aquí está mi señor. Imagínate cómo eran para meterse enfrente de un ejército a sacar agua del pozo, salir otra vez y llevárselo a David. O sea, para no enfrentar a esa gente, eran unos verdaderos demonios. Terrible. Pero estos tipos que hicieron grande a David y que tenían una gran lealtad, que uno de ellos salvó a David contra un gigante que estuvo a punto de matar a David, cuando dice la Biblia, ya ciertos años que David se cansó y no podía con el gigante, entró a que él lo salvó. Eso pasa con los años, ¿verdad? Se cansó, ni modo, no estamos igual que antes. Eso nos pasa a los hombres por ahí de los 80, 90 años. A los 40 todavía no, pero 80, 90 empiezan a pasar cosas así. Pero bueno, en fin, a los 33, nada, todavía no, un niño. Entonces, viendo a los hijos de Sarbia, parece que son maravillosos. Pero fíjate lo que sucedía. Cada vez que David enfrentaba a un enemigo, David medía si ese enemigo debía matarlo o no matarlo. Porque David no tenía como principio el matar por matar. Quería que todos sirvieran a Dios y estaba bajo un principio en donde establecía un reino. Era un tiempo difícil de muchas guerras. Entonces, cuando un enemigo era vencido, había ocasiones donde David lo perdonaba, tratando de mostrarle el amor de Dios para que pudiera adorar a Dios. Y muchas veces David mostró compasión hacia el enemigo. Y los hijos de Sarbia veían al enemigo. Cuando David se iban ellos aparte y lo encontraban incluso en su casa dormido, iban y lo mataban.
Y luego, pues ni modo, ya, amaneció muerto, qué raro. Y David sabía que eran estos 3 salvajes. Tanto así que cuando David está a punto de morir, trae a Salomón, le da el reino a Salomón, el trono, y le dice: David, ahí hay una listita a los que no debes dejar que desciendan sus canas o que desciendan en paz al Seol, o sea, los vas a matar. Estos son peligrosos para tu reino, los matas en cuanto empiezas a reinar, los quitas de ahí porque son peligrosos. Y a la cabeza ahí están los hijos de Sarvia, los primeritos, que sabía que esos salvajes tenían mucha pasión, mucho celo, pero no tenían límites. Ahora te pregunto, ¿cuántos líos te has metido por andar de apasionado, por andar de explosivo? ¿Alguna vez te rompieron la boca? ¿Alguna vez perdiste un negocio? ¿Se te fue un amor en tu vida? ¿Alguna vez te rompieron el corazón por andar arrebatado? No tiene que decir amén, sí, todas esas soy yo, pero tiene que pensar que a lo mejor a alguno le sucedió, ¿verdad? Pueden decir, conozco a alguien, así como Pablo decía, conozco a un hombre, si en la carne no lo sé, pero que fue arrebatado al cielo. Tú puedes decir, conozco a un hombre que sí le rompieron la boca alguna vez. En la carne sí, seguro que fue en la carne. En fin, pero bueno, así era este hombre. Jacobo era un hombre que arrebatado, terrible. Cuidado con la ira. Ten mucho cuidado. Mira, te doy un consejo. Cada vez que te enojes y actúes violentamente, de seguro Dios no está allí. Sabe que Dios no va contigo. Va solito, Dios no está allí. Vamos a la Biblia y velo. En el libro de Santiago, capítulo 1, fíjate lo que la Biblia dice. Abre la escritura en Carta de Santiago, capítulo 1. En el versículo 19 y el verso 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, Dios no está en tu enojo, vas tú solo. Te enojaste y ahí vas, y Dios dice, bueno, ya lo espero a que regrese. Ya cuando venga golpeado, lastimado, avergonzado, aquí voy a estar. Pero tú estás seguro que esto es justo, esto es santo, que Dios te va a apoyar porque tú estás defendiendo la justicia. No, Señor. Tienes que tener mucho cuidado. En el momento que actuaste por ira, ya Dios no se va a involucrar. La ira no obra la justicia de Dios. En el momento que pierdas control, Dios no se va a meter. Aunque tu causa fuera justa, si no estás actuando conforme a la emoción divina, Dios no va a actuar contigo. Es que tengo la razón, eso no es lo principal. ¿Verdad que en el nombre de Dios se han cometido muchos delitos? Y todos ellos defendían una causa. Y todos ellos decían tener la razón y presentaban argumentos. Pero estaban equivocados porque era su pasión, su ira y no la de Dios. Alguno podría decir, haberlo sabido antes. ¿Por qué no llegó esta palabra antes? Pues ya llegó. En fin. Entonces, tenemos que, por último, aprender a administrar este fuego. Dice Lucas 9, lo que leímos al principio, verso 54. Dijo Jacobo, Juan, dijeron, descienda fuego, ¿quieres que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, que mandemos y los consuma? Entonces, verso 55, entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo, lo hizo por la ira de Dios, no por la ira de Elías. Pero Jacobo quería mandar que descendiera fuego por su ira, no por la de Cristo. Pregúntate cuando estás enojado, ¿es Dios o eres tú? Pregúntalo. Entonces, por un enojo puedes perder mucho. ¿Recuerdan a Moisés cuando se enoja? Que ya están a punto de entrar 40 años de ministerio. Escucha, 40 años preparado en Egipto, 40 años en el desierto bajándole los humos a Moisés, 40 años de ministerio guiando un pueblo rebelde y difícil, y después a los 120 años estás a la puerta, a la línea de la tierra prometida. El pueblo empieza a llorar. ¿Por qué Dios no nos ha dado agua, nos trajo para matarnos de sed? Eso había pasado muchas veces en los 40 años. Es decir, todos los años sucedía lo mismo. Cada vez que venía el tiempo de sequía, volvían a llorar. ¿Dónde es? ¿Por qué Dios no nos da agua? Y esa vez Moisés ya está muy cansado.
Y Moisés se enoja, agarra la vara de Aarón, golpea la roca y sale agua de la roca, amarga el agua. Bueno, de hecho esa no fue la amarga, perdón, fue en otra ocasión. En esa ocasión sale el agua, pero Dios está molesto con Moisés. Y Dios le habla a Moisés: ven, Moisés, no me santificaste delante del pueblo, por tanto no entrarás a la tierra que prometí. Señor, son 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 40 años cargando este pueblo. Tengo 120 años, pues no vas a entrar. ¿Te imaginas echar a perder tu familia en un enojo? ¿Echar a perder todos tus bienes en un enojo? ¿Echar a perder tu salud y tu vida en un enojo? ¿Y ahora qué hago, Señor? Sube al monte Nebo porque ahí vas a morir. Eso fue lo que le dijeron a Moisés. Ya, se acabó. O sea, puedo durar toda la vida y al final un berrinche se acabó. Sí. Esto no le gustó a alguno por ahí. Alguno está pensando: no me vuelvo a enojar, no me vuelvo a enojar. Puedes arruinarlo todo en un enojo, ten mucho cuidado. Mira, ahora a Jacob está diciendo: para que consuma a los samaritanos, que los queme. ¿Tú crees que Jesús iba a decir: sí, chicharrón a todos, que se mueran? O sea, ¿qué está pensando? ¿Cómo va a pensar eso? La mentalidad de Jesús es muy diferente. Jesús tiene otro espíritu, no tiene el espíritu de Jacobo. El espíritu de Jesús es este. Fíjate lo que piensa Jesús. Él sanó a un leproso samaritano y cuando regresó a darle gracias, Jesús le elogió. Sané a 10 y nomás vino este samaritano, o sea, a darme gracias. Un día Jesús puso una ilustración y habló del buen samaritano. No habló del buen judío, sino del buen samaritano, ¿verdad? Jesús amaba a los samaritanos. Ve cuando estuvo con la samaritana, le predica el evangelio a ella y le predica el evangelio también a los varones que vinieron. Hubo muchos salvos en Samaria por la predicación de Jesús. Jesús amaba a los samaritanos. Cuando va a comisionar a los discípulos, les dice: descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. No dijo Roma, no dijo una gran ciudad, dijo Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios amaba a los samaritanos. Había un corazón de amor. Y está Jacob ahí frotándose las manos: Señor, los quemamos a todos. Tú no sabes de qué espíritu eres. Yo no tengo ese espíritu. ¿Sabes? Dios no ama ni aborrece los que te caen gordo a ti. Que esta es una revelación que no te va a gustar. Dios ama a los que te caen mal. No, Señor, Dios ama a los que te caen mal. También Cristo murió por ellos. También Dios tiene oportunidad para ellos en los cielos. Por mí, tú y yo los matábamos, pero Dios no quiere. Son esos misterios que a veces uno no entiende, pero Dios no odia a los que odias. Tú tienes todos los argumentos, todas las razones. Nada más te falta el Espíritu de Jesús para decir: lo voy a amar a pesar de todo. Me gustaría un amén más grande que eso y que le dijeras a Dios: yo necesito también poder hacer eso. Lo digo por cada uno de nosotros. Tú y yo necesitamos eso. Vaya que es difícil. Concluimos con lo que están diciendo. Jesús dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y cuando dice espíritu, lo dice con minúscula. Ve ahí tu Biblia, está en minúscula. No se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu de Jacobo. O sea, está diciendo: Jacobo, tú no te conoces. Tú crees que eres Elías. Tú no eres Elías. Tú eres un hombre berrinchudo, enojón, acostumbrado a hacer su voluntad. Ni siquiera sabes quién eres. No sabes qué espíritu tienes. Y como no sabes qué espíritu tienes, no sabes cómo comportarte. Pero yo sí sé qué espíritu tengo. Sí sé quién soy y sí sé lo que debo hacer. El Hijo del Hombre no vino a condenarlos, sino a salvarlos. O sea, yo estoy bien ubicado, dice Jesús. Yo sé quién soy y qué es lo que quiero hacer con ellos. Tú no sabes quién eres ni qué hacer con los demás. Eres explosivo y berrinchudo. No te conoces. Tienes que conocerte. Tienes que saber quién eres. No soportas el rechazo. Ahora, ¿qué hago ante el rechazo? ¿Qué hago cuando las cosas no son como me gustan? ¿Cómo reacciono? ¿Los quemo a todos o qué hago? Lo que debes hacer es reaccionar como Jesús lo hizo.
Piénsalo correctamente. Reaccionar. La otra vez me reclamó a alguien porque ya no teníamos la radio. Me reclamó. Le metimos más de 6 millones de pesos para tener 5 años radio. De las ofrendas de la iglesia estuvimos siempre pagando puntual, antes de tiempo. Nunca quedamos debiendo nada. Pagamos antes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Solo para que la ciudad comiera la palabra de Dios, nada más. El día que Dios dijo hasta aquí, de momento, en lo que Dios abrirá otra puerta, en lo que Dios dijo hasta aquí, vino alguien a reclamar. ¿Y por qué ya no la tienen? Póngale. O sea, ¿cómo? No sabe ni qué espíritu es, ¿verdad? Ve a Jesús, está dando y dando. Y Jacobo quiere matarlos. Quiero que entiendas esto. Jacobo no soporta el rechazo, no soporta que las cosas no se hagan como quiere. Aún los cristianos tienen severos problemas para reaccionar cuando tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, cuando tu compañero de trabajo, tu jefe, tu empleado, cuando el compañero de escuela o el maestro en donde vas, el servicio que te dan en algún restaurante, en alguna empresa, cuando las cosas no son a tu gusto, sale Jacobo diciendo: es hora de quemarlos a todos, no son como debieran. Cuidado, tu carácter está equivocado, no sabe de qué espíritu eres. ¿Qué hago con el rechazo? Lo que hizo Jesús, se fue a otra aldea. Algunos son lo que pudieron haber sido porque nunca salieron de la aldea. Se quedaron en la aldea de un rechazo alguna vez y durante toda la vida, por ese golpe que recibieron, se quedaron allí en un carácter frustrado, amargado, odiando, peleando, perdieron su inocencia, se volvieron juiciosos, críticos y nunca salieron de la aldea. Imagínate a Jacob quedarse allí y decir: pues ahora no me voy de aquí, no me hospedan, pues ahora me quedo en Samaria. Hay gente así. Te quedaste con tus padres que te maltrataron, te quedaste en el divorcio que tuviste, te quedaste en el trabajo que no te aquilataron, te quedaste en el área de tu vida en donde tú piensas que fueron injustos contigo, te quedaste allí y ahora todo lo juzgas, lo actúas, lo haces de acuerdo al rechazo que recibiste en esa aldea. El secreto de Dios para ti es: sal de esa aldea y vámonos a la siguiente, vamos a otra etapa, vamos a seguir adelante, sigamos adelante, no podemos amargarnos ahí. Bendito sea Dios. Alguien debe entender lo que Dios le está diciendo a su vida. Bendito sea Dios. Tiene que avanzar, tiene que seguir. Hay más aldeas, hay más cosas que vivir. Ponte en pie, por favor. La gente que batalla con el rechazo tiene una opinión desmedida de sí mismo. Es que cómo me traicionó, cómo hizo esto. Tienes que ir a la siguiente aldea. Alguien fue malo, pero hay gente buena también. Tú puedes ser bueno. Ve adelante. Tienes que seguir. Jacobo nos enseña que necesitamos despojarnos de esa naturaleza endurecida que hace su voluntad. Tenemos que renunciar a ese carácter berrinchudo, impulsivo, que no soporta el rechazo. Entiendo, a nadie le gusta que lo rechacen, pero te van a rechazar, alguna vez te van a rechazar. Es en serio, tendrás enemigos, habrá gente que hará algo malo contra ti. Quisiera prometerte que no te va a pasar, pero sí te va a pasar. Sí te va a suceder. Aunque te fueras al desierto y te aislaras de todo mundo, seguro que algún malvado se las ingeniaría para llegar contigo y hacer algo. En este mundo tendréis aflicción, sí va a pasar. Alguna vez en la vida estarás en una aldea en donde te rechacen. ¿Qué vas a hacer? Simplemente sigues adelante a la siguiente aldea, nada más. Los amas, los perdonas, sigues adelante, sigues caminando, diciendo: a lo nuevo, a lo que viene ahora, a lo que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero invitarte hoy para que, conforme la palabra de Dios haya llegado a tu vida, tú le digas a Dios: voy a salir de esta aldea, voy a salir de esta condición y voy a la siguiente. Vamos a despojarnos de esa naturaleza de Jacobo. Cierra tus ojos. Quiero invitar a todos aquellos que son arrebatados con su carácter, que se atrevan hoy a levantar sus manos a Dios y decirle: Señor, de verdad yo necesito que me transformes, necesito que me cambies. Qué enojos hago, qué actitudes emocionales tan feas en ocasiones he tenido, especialmente cuando nos cansamos, cuando nos agotamos, cuando estamos bajo tensión, bajo presión. Eso sucede. Dile a Dios: perdóname, Señor, transfórmame, solo tú puedes cambiarme.
Tú hiciste de Jacobo un fundamento de tu iglesia, de tu ciudad. ¿No podrás cambiarme a mí también? Cámbiame, Señor, conforme la naturaleza. Santiago habla de Dios no obra en la ira del hombre, pero antes de eso menciona habiendo recibido su naturaleza. Así que dile: Señor, yo he recibido tu naturaleza, dame más de ti. Quiero cambiar este carácter, volverme apacible, aunque tenga que ser decidido cuando se necesite, sin perder valor y entereza cuando haga falta. Pero necesito control, Señor. Contrólame, que tu Espíritu Santo me guíe, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guíame, Señor. Necesito madurar. Vamos, atrévete a decirle a Dios: necesito madurar, necesito cambiar, necesito ser controlado. A veces mi corazón es un fuego que no tiene control. Perdóname, Señor, cámbiame. No soporto el rechazo, me duele la falta de amor, y la falta de reconocimiento me ofende. Perdóname, Señor. Perdóname cuando busco aplauso, cuando busco reconocimiento. Perdóname, Señor, cuando me molesta, cuando no soy admirado o bien atendido, o cuando las cosas no son a mi gusto y tengo una actitud incorrecta. Perdóname, Señor, cámbiame. Tengo que cambiar a esto, Señor. Puedo decir las cosas de otra manera, puedo defender lo bueno de otra forma, Señor. Cámbiame. De verdad, díselo en tus palabras. Pero tienes que hablarlo, tienes que orarlo. Que Dios entre a tu corazón hoy y te transforme. Que el Espíritu de Dios que transformó a Jacobo de un hombre impulsivo a un fundamento de su ciudad, hoy entre a ti para cambiarte, para transformarte, para darte nueva vida, para ayudarte a ser controlado y poderoso. Un fuego bajo control es muy poderoso. Dile a Dios: Señor, gracias, gracias, Dios, gracias. No volverás a ver berrinches conmigo, Señor. Gracias por tu poder en mi vida. Gracias, Dios. De verdad, comprométete, dile: Señor, no más berrinches. No más berrinches, Señor. Aquí estoy, Señor. Me rindo a ti. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor, Señor.